usaría como instrumento a Babilonia, a los pueblos del norte, los usaría como instrumento para ejecutar su juicio. Vimos que llegaron los babilonios, conquistaron Judea, conquistaron Jerusalén, hubo exiliados, hubo un remanente que se quedó. El remanente fue claro, el mensaje. A unos primero les dijo, hey, sométanse a los babilonios y yo voy a cumplir y van a estar bien, pero... Y sabemos también por los otros profetas y también por las profecías de Daniel que había ahí un tema de 70 años, ¿no?, en el exilio. Y bueno, pues ellos decidieron tomar una salida fácil y no obedecer, no escuchar a Jeremías, y se llevaron a Jeremías y a todos al sur, a Egipto, ¿no? Y les había dicho, no vayan a Egipto porque Babilonia va a venir y va también a destruir Egipto. Y vimos la semana pasada, creo que fue la última vez que estuvimos, cómo realmente llegaron sobre los egipcios y los conquistaron, ¿no? Y a los remanentes que quedaban ahí de judíos, pues les fue bastante mal, ¿no? Aunque siempre, y vamos a observar eso también en algunos capítulos de lo que vamos a ver hoy, como siempre hay un remanente salvo por gracia, ¿no? Y siempre decía, bueno, pero los que queden, esos los voy a regresar y van a volver a florecer en la nación de Jerusalén. Entonces llegamos al capítulo 46, y comienza una sección donde va a hablar sobre, sí, justamente el juicio a las naciones, al menos a las naciones que rodeaban a Jerusalén, ¿no? Un poquito algunas lejanas, porque nos vamos a ir hasta Persia, ¿no? Básicamente hasta allá nos vamos a ir, pasando más allá de Babilonia hasta Persia. Pero aquí empieza una sección que es del capítulo 46 al capítulo 51. Vamos a dejar para la siguiente, vamos a dejar el capítulo 50 y 51, que es como el remate, como el broche de oro de esta sección de juicios, que es para Babilonia. Lo deja Jeremías para el final, el juicio hacia Babilonia, que es 50 y 51, pero con el favor de Dios no lo vamos a leer, porque es sería un poco pesado estarlo leyendo. Si tienes ganas de ver muchos detalles en esto, lo puedes ver ya en tu casa, pero vamos a ir del 46 al 49, vamos a revisar algunas ideas principales. Es muy parecido en ciertos aspectos el juicio que viene sobre cada una de las diferentes naciones. Entonces vamos a ver juicio a las naciones en estos capítulos. Y pues sí, yo le titularía a esta enseñanza esta noche, la soberbia de las naciones. ¿Y de qué nos habla? En un resumen, hay un dicho que dice que no hay tiempo o que no hay plazo, ¿no?, que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Entonces, lo que Dios estuvo advirtiendo una y otra vez, llegó el tiempo de su ejecución, y ahora el juicio a las naciones está siendo anunciado por el profeta Jeremías, y sabemos, los que ya estamos de este lado de la historia, que todo lo que se dijo en estos capítulos se cumplió al pie de la letra. Como todo lo que vemos, sí que es sorprendente y maravilloso. Las profecías de Daniel, ¿no?, cómo habla de esos reinos que se levantarían, ¿no?, el reino babilónico, el reino medo-persa, ¿no?, Roma, y los gobiernos que vendrían, como hay una precisión de la manera en la que se va cumpliendo. Bueno, pues aquí lo describe. Entonces el verso 1 dice: lo que vino como palabra del Señor al profeta Jeremías acerca de las naciones. Entonces nada, ese es un intro a esta nueva sección. Vale la pena decir que la mayoría de esta sección está escrita en poesía, con el estilo de la poesía hebrea. La poesía hebrea se usan diferentes tipos de paralelismos. Algunos paralelismos son para contrastar ideas, otros paralelismos son para repetir la misma idea, la misma expresión, pero con otras palabras. En fin, hay diferentes tipos de paralelismos, y es como está construida esta sección de juicio a las naciones. Fue escrito en poesía hebrea, ¿no?, que no es igual a nuestra poesía, sino en poesía hebrea. Y entonces continúa y dice en el verso 2, entonces, a las naciones, pero verso 2 empieza ¿con quién? Con Egipto, ¿no? A Egipto, acerca del ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba junto al río Éufrates, en Carquemis, al cual
derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá. Y como ya les dije, no nos vamos a meter mucho en esto porque ya estuvimos estudiando bastante de historia, estuvimos en crónicas, hemos repetido, hemos visto reyes, nos hizo un mapa mental muy bueno Pastor Frank, así es que ya tenemos un poco idea de lo que está ocurriendo ahí, que más o menos para ubicarnos es como 600 años, para ser precisos, en el 605 antes de Cristo, ¿no? Nuevamente, aquí el énfasis que tenemos que ver es que los judíos erraron en la decisión, eso es lo que va a demostrar este capítulo 46, que los judíos erraron gravemente en la decisión de ir a Egipto. Entonces, no solo erraron en sabiduría, o sea, no fueron sabios, fueron torpes en ir a Egipto, pero además lo grave está en que desobedecieron, porque si estuvieron la semana pasada, fue no vayan a Egipto, no vayan a Egipto, no vayan a Egipto, y dijeron, vamos a ir a Egipto. Yo quiero destacar nada más un poquito aquí que todo lo que estamos viendo, que es, si pudiéramos ir y leerlo todo, que es un poco realmente cansado para 50 minutos que tenemos, podríamos ver que hay dolor, hay hambre, hay devastación, hay, en palabras poéticas, hay un juicio tremendo sobre las naciones, sobre Egipto, pero lo que yo quiero destacar nada más que se repite por todos estos capítulos es que hay un autor detrás de estos juicios y es obviamente Dios. Si se fijan allá al final del capítulo 5, perdón, del 46 verso 5, dice, hay terror por todas partes, declara quién. El Señor, es el Señor, ¿no? Quizás en Reina Valera tengas ahí Jehová, pero está hablando del Señor, ¿no? Entonces, el Señor. Y quisiera leer con ustedes rápidamente Proverbios capítulo 11, si lo tienes ahí en tu Biblia. De hecho, como somos poquitos, me gustaría que alguien lo pueda leer, que lo hagamos un poco interactivo. Proverbios 11:2. Este es el tema. Sí, adelante. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Ok. Interesante. Entonces, el tema central de todos estos capítulos es, cuando viene, ¿qué dice ahí? Soberbia. La soberbia. ¿Y cómo podemos definir bíblicamente la soberbia? Como la ausencia de humildad. ¿Y cómo podemos definir la humildad? La ausencia de Dios. Bueno, para ser más precisos, hablaríamos al definir un poco humildad, es de la falta de temor a Dios. La humildad. O sea, la humildad, la soberbia es la falta de humildad. Sí, la soberbia. Ok, voy a organizar mis ideas. Buenas noches, bienvenidos. La soberbia es la ausencia de humildad, ¿no? Y la humildad es el temor al Señor. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué hicieron las naciones? Estamos, por si quieren abrir sus Biblias, estamos en Jeremías capítulo 46. Entonces, básicamente, ¿qué hicieron? ¿Qué define la soberbia en ellos? Dios. Y se fueron tras de otros dioses, pero especialmente los judíos cerraron sus oídos a la voz de Dios a través del profeta Jeremías. Endurecieron su corazón, ¿no? Por ahí el verso 8 dice, en Egipto, que sube como el Nilo, cuyas aguas se agitan como ríos, ¿no? Y ha dicho, subiré, fíjate, y cubriré esa tierra, ciertamente destruiré la ciudad y sus habitantes, ¿no? Bueno, ellos se encontraban en un lugar donde poéticamente estaban en un lugar de altura, donde realmente estaban con un corazón ensoberbecido. Verso 9 nos habla de todos esos caballos
de todos esos elementos de guerra. Empieza a mencionar ciudades también que les acompañaban desde el norte de África y Etiopía. Verso 10 es importante porque esto es lo que nos lleva a entender un poco. Verso 10 dice, pero aquel día es para el Señor, Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos. Entonces, esto nos recuerda, nos habla un poco del carácter de Dios y dice, porque aquel día es del Señor de los ejércitos. Entonces nos está recordando que Él es invencible, invencible. Él es el Señor de señores y Él es el que, otra vez, poder ver en estos versos que Él ejecutaría todo esto, ¿no? Verso 13, lo volvemos a ver ahí, palabra que el Señor habló al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor. Está recordando esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Jeremías hablando de la venida de Nabucodonosor para conquistar Egipto, ¿no? Y entonces ahí está Nabucodonosor, rey de Babilonia, para herir la tierra de Egipto, ¿no? Entonces, Dios avisando acerca de esto. Verso 15 dice en tono de pregunta, ¿por qué han quedado postrados tus valientes? ¿No se mantienen en pie? ¿Por qué razón? Entonces, está suavecito eso como lo expresa, pero hay una devastación terrible, muerte. ¿Se acuerdan? Hay un tiempo en el que inclusive se están comiendo a los niños de tanta hambruna, o sea, ¿y por qué no ha quedado ninguno de los que parecían valientes en pie? Porque el Señor los ha derribado, ¿no? Otra vez, verso 18, vivo yo. O sea, fíjate la firma que hay detrás de todo lo que está hablando. Vivo yo, declara el rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, ¿no? Como él diciendo, soy yo el que lo está haciendo, soy yo quien firme. Mira el verso 25. Dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, ¿no? Wow. Voy a castigar a Amón, a Tebas, a Faraón y a Egipto, junto con sus dioses y sus reyes, a Faraón y a los que en él confían. ¿Esto incluía a Judá o no? A los judíos, claro, porque confiaban en él más que en Dios, ¿no? Confiaron. Y qué importante es preguntarnos en nuestro diario vivir si estamos confiando más en algo o en alguien antes que en Dios, ¿no? Bueno, me salté por ahí el 23, pero también puedes ver ahí cómo dice allí la expresión, declara quién, el Señor. ¿Quién está diciendo todo esto? El Señor una y otra vez. Ahora cerramos este capítulo viendo el 27 y 28 que a mí me impresionaron. Pero no temas, pero tú no temas, siervo mío, Jacob, ni te atemorices, Israel, porque te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro y nadie lo atemorizará. Verso 28, otra vez. Tú no temas, siervo mío, Jacob. ¿Puedes ver la poesía? El paralelismo entre el 27 y el 28. ¿Ok? Pero tú no temas, siervo mío, Jacob, declara el Señor, porque yo estoy contigo, pues acabaré con todas las naciones. ¿Y qué va a venir en los próximos capítulos? El juicio a todas las naciones, ¿no? Acabaré con todas las naciones a donde te he expulsado. ¿Quién los expulsó? Dios. Pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. Entonces un Dios justo que trata con el pecado de los suyos. Él trata con el pecado que hay en los suyos, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿No? Bueno, yo la primera leída que le di a estos versos, dije, estas son palabras de gracia, porque no tenía que hacerlo y lo hizo. Y así es con nosotros, ¿no? Una y otra vez, y no tenía que rescatarlo. Todo el tiempo se fueron tras de ídolos, cometieron adulterio espiritual, ¿no? Y es como ya deséchalos. Pero también en un plan global de las naciones, no tenía que salvarlos y no salvó. Hubiera terminado después de Adán y Eva con la creación y se acabó el problema.
pero tenemos un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y esto que vemos en el capítulo 27 y 28 son palabras llenas de gracia, ¿no? Porque aún, aunque estoy tratando contigo, estoy tratando disciplina contigo. ¿Se acuerdan un capítulo muy clásico en cuanto a disciplina? Vamos allá, Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. No queremos olvidarnos de esta parte del carácter de Dios, ¿no? Hebreos 12, desde el verso 5. ¿No? Desde el verso 5 dice, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por Él. Verso 6, porque el Señor al que ama, que disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Y empieza a explicar, ¿no? Cómo, y nos lleva, cómo eran nuestros padres, nos disciplinaban y nos educaban y todo eso. Y ese es Dios. Ese es Dios que está tratando con su pueblo, está tratando con el pecado de los suyos. ¿Para qué trata con el pecado de los suyos? Para llevarlos a Él. Y eso es glorioso. Ahora, importante ver que el problema más grave de la humanidad no son las guerras, no son las enfermedades, no es el COVID. El problema más grande de la humanidad es el pecado que nos separó de Dios. Y Dios trató el pecado de la humanidad con Cristo, al poner sobre de Él toda nuestra culpa y toda nuestra maldad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es justo y trata con el pecado. Y de este lado del Nuevo Testamento podemos ver claramente cómo lo hizo con nosotros. Vayan a Romanos capítulo 2. Mira esto, Romanos capítulo 2. Esto es para nosotros esta noche. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia. 2:4. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Ese es el Dios en el cual creemos, ¿no? Su bondad tratando con nosotros, su bondad tratando con nuestra maldad, su bondad tratando con nuestro pecado. Y eso estaba haciendo con Israel en términos generales, con Judá, ¿no? Que era ese remanente, salvo por gracia, que ahí aparece, ¿no? Ok, nos vamos, capítulo 47, es un capítulo cortito que habla básicamente de toda esa franja que hoy es Gaza. Ubican a Gaza ahí al sur de Israel, y que es una franjita delgada, pero en esos tiempos Gaza subía hasta el Líbano, hasta la parte de Tiro y Sidón. Entonces la parte costera, digamos, que da hacia el mar Mediterráneo, toda esa parte de allí es a la parte que se refiere con los filisteos. Dice ahí el verso 1, lo que vino como palabra del Señor al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes de que Faraón conquistara Gaza, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos está dando el relato muy preciso del tiempo en el que ocurrió esto, y es que estas naciones siempre estaban en conflicto hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vemos todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y disputando esos territorios y todo. Y entonces el Señor vuelve a mencionar una y otra vez que es el Señor el que estaba haciendo todo esto, ¿no? Y bueno, está hablando igual en términos poéticos de lo que haría con ellos. Ahí al final un poquito del verso 2, no, perdón, del verso 4, dice, porque el Señor destruirá a los filisteos. ¿Quién iba a hacer eso? Pues el Señor, ya lo vimos, ¿no? Bueno, al final del verso 1, en la Nueva Biblia de las Américas dice Gaza, ¿no? En Reina Valera, ¿cómo dice? ¿Lo tiene amigo? ¿Gaza? Ok. Y si ven en el verso 5, vuelve a hablarnos de Gaza, ¿no? Y hay un lamento ahí en el verso 6. Ese es un lamento
en forma poética, pero es un lamento. ¡Ay, espada del Señor! ¿Hasta cuándo estarás inquieta? Vuelve tu vaina, reposa y cálmate. ¡Wow! O sea, es poesía. Pero si estás allí, ves derramamiento de sangre, ves hambruna, ves dolor en su máxima expresión. Imagínate ese lamento, ¿no? Y continúa ahí, verso 7, dice, ¿cómo puede estar quieta cuando el Señor le ha dado órdenes? ¡Wow! ¿No? Qué tremendo está eso. Bueno, ya capítulo 48, estamos avanzando. Hoy vamos a cenar temprano. Amén. Ya le dio alegría. Ok. Entonces aquí nos encontramos con los moabitas. Y yo sé que como ustedes son súper estudiosos de la palabra, ya saben algunos personajes. ¿Quién, por ejemplo? Ruth la moabita, que es la bisabuela de David, ¿no? Y que además está en la genealogía de Jesucristo, ¿no? Era moabita. Ahora es interesante que los moabitas eran descendientes de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Lot, sobrino de ¿quién? De Abraham. Lot, sobrino de Abraham. Y entonces eran descendientes porque si se acuerdan, cuando es la destrucción de Sodoma y Gomorra, piensan ya no quedó nadie en la tierra, nada más quedamos nosotros. Y entonces, ¿qué hacen sus hijas de Lot? Lo emborrachan y se acuestan con él, se allegan, Reina Valera, yo lo leí en NTV, ¿no? Y entonces sí, y tienen relaciones y tienen hijos. Y de allí surgen los moabitas. De una de sus hijas, de la más grande, surgen los moabitas, ¿no? Y entonces aquí viene profecía de Moab, ¿no? Sí, de la hija primogénita de ese hombre de Lot, ¿no? Y luego nos empezamos a encontrar ahí, verso 6, son expresiones fuertes, huyan, salven sus vidas, sean como un arbusto en el desierto, ¿no? Es interesante el verso 7, porque nos está hablando también de que destruirá a Quemos, tu Dios. ¿Sí pueden verlo ahí, a Quemos? Bueno, pues ese era el Dios de ellos, de los moabitas, ¿no? Entonces sí vemos que era una nación, para empezar, idólatra, ¿no? Idólatra. Entonces, otra vez vemos allá al final del 8, y la meseta será destruida, como ha dicho el Señor, ¿no? Empezamos a ver todo esto allí. Verso 11, reposada ha estado Moab desde su juventud, pero mira esa figura, ha estado tranquila sobre su sedimento, no ha sido vaciada de vasija en vasija, ni ha ido al desierto, por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Insisto, esto es poético y está poniendo una ilustración para ver que los moabitas eran como el jugo de la uva que se fermenta. Y el proceso, a lo mejor lo sabemos, que por un tiempo, después de que se exprimían las uvas, se dejaban reposando para después cambiarlo de vasija y dejar el sedimento en el fondo, porque si se quedaba el sedimento, eso se echaba a perder, se amargaba y ese jugo ya no servía. Entonces tenían que hacer que reposara, se asentara todo la virutita, o no sé cómo se diga, la cascarita y todo cayera al fondo, y se tenían que estar cambiando por la fermentación de vasija en vasija. Y básicamente lo que está diciendo es, te echaste a perder. Fuiste vino que se tira y que no sirve para nada, ¿no? Es una expresión poética para hablar de ellos, ¿no? Por tanto, verso 12, por tanto, vienen días, declara quien el Señor, cuando enviaré gente que lo trasvasarán, vaciarán sus vasijas y harán pedazos sus cántaros
Y Moab se avergonzará de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Aquí es muy interesante ver ese verso 12. Está volviendo a declarar que los moabitas iban a ser hechos pedazos, ¿no? Porque aún ellos, al estar en ese momento de destrucción y su Dios, Quemos, ¿dónde quedó? Dijeron, no, pues ya ni creemos en él. Se avergonzaron de su Dios, Quemos. Pero ¿qué pasó con la casa de Israel allí al final del 12? Como la casa de Israel se avergonzó de Betel. Betel es conocida como casa de Dios. Y hay muchos personajes que pasaron por ese lugar, Betel. Betel es el primer lugar donde llegó Abraham. Imagínate desde ahí. Pero vemos historias en Betel de Débora, que es el lugar, se define como casa de Dios. Es un lugar donde se encontraban con Dios, con Jehová de los ejércitos. Un montón. Samuel era su lugar preferido, Samuel. Samuel le encantaba ir a orar a Betel, pero vemos ahí a un montón, a Jacob, a Eliseo. Pero también allí en Betel ocurrió algo trágico. ¿Se acuerdan cuando Jeroboam se divide el reino en el norte y el sur? Y Jeroboam, que fue el que dividió el reino, dice, ya para que no vayan a adorar a Judá, ¿qué hace? Pone becerros para que adoren y no vayan hasta Jerusalén. ¿Y dónde pone esos becerros? En Betel. Y entonces podemos entender cómo la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Pero ¿qué representaba ese lugar en un inicio? El lugar de confianza, la casa de Dios, el lugar de encuentro de Dios. Muchos personajes cruzaron por ese lugar llamado Betel, ¿no? Muchas cosas representaba, dice confianza y me gusta ahí, porque para algunos de estos personajes que ya mencioné, era un lugar de encontrar santidad, era un lugar de encontrar confirmación de parte de Dios. Vaya, si lo pudiera definir yo, es un lugar donde encontraban la bendición de Dios sobre sus vidas. Y decidieron avergonzarse. Cambiaron la casa de Dios por casa de idolatría. Cambiaron casa de Dios por casa de idolatría, ¿no? Y entonces, miren, ¿por qué el título de todo eso? Y aquí hay una aplicación central y práctica para nosotros. Verso 26. Verso 26, ¿están ahí? Embriáguenlo, o sea, déjenlo confundido y aturdido. ¿Por qué? Porque se ha vuelto arrogante con el Señor. Dice el título para esta noche, es la soberbia de las naciones, ¿no? Pero ¿qué había pasado con los moabitas? Se volvieron arrogantes con el Señor. ¡Wow! Y luego dice, Moab se revolcará en su vómito y será también como objeto de burla, ¿no? Y continúa el 27, ¿acaso no fue Israel objeto de burla para ti? Entonces, ¿qué hacían con Israel, el pueblo de Dios? Se burlaban, los veían así para abajo y se reían de los israelitas. ¿O fue sorprendido entre ladrones? Dice, porque cada vez que hablabas de él te burlabas. También está definiendo un poco esa arrogancia y esa soberbia, ¿no? Entonces, mira, lo que destruye es la soberbia, es la arrogancia. Y entonces te empiezas a burlar de lo que representa a Dios y de todo lo demás. O sea, es la ausencia de la humildad. Y la ausencia de la humildad no es otra cosa, ya lo estoy diciendo mejor, que la falta de temor a Dios. Y tú dices, no, pues, ok, pero esto es importante, esto es lo que realmente marca nuestro diario vivir, ¿no? Cuando yo veo eso, es algo que debemos de crecer en temor de Dios. Y a mí me gusta ver mucho el temor de Dios como una brújula. Bueno, hoy diríamos como un GPS espiritual, ¿no? Porque tú pones una dirección en tu Google Maps, en tu Waze o no sé cuál uses,
y te dirige y te lleva a una dirección. Y hoy ya ni nos aprendemos las direcciones, ¿no? Compárteme tu ubicación y llegas, ¿no? Y entonces un GPS o una brújula te guía por el camino para llegar a tu destino. Eso es el temor a Dios. Cuando tememos a Dios nos guía para llegar, para ir bien por el camino y llegar a la dirección correcta. Entonces, tomamos buenas decisiones. Si temes a Dios, vas a tomar buenas decisiones. Si no temes a Dios, vas a ser arrogante, vas a ser soberbio, vas a hacer lo que se te pegue la gana. Voy a hacer de mi vida lo que yo quiera, porque hay ausencia de temer a Dios. Pero cuando desarrollamos ese temor a Dios, ahora la pregunta implícita es, ¿cómo desarrollamos temor a Dios? Es leyendo las Escrituras, leyendo estos pasajes como el de Jeremías, que vemos que llegó el tiempo del Señor. No hay tiempo que no se cumpla, no hay periodo que no se cumpla, ¿no? Siempre también la Escritura nos dice que nuestro pecado nos puede alcanzar, ¿no? Entonces no hay tiempo que no se cumpla, llega el tiempo del Señor y el Señor está pacientemente tratando con su pueblo, tratando con sus hijos, tratando con nosotros y diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no voy a tener que tratar con tu pecado, ¿no? La tristeza, la arrogancia, uno de los frutos de la arrogancia es que, o sea, del pecado, es que endurece el corazón y el corazón es como que nos deja ciegos para no ver realidades. No tenemos una percepción real de lo que está ocurriendo en nuestra vida, ni el daño que estamos causando, ni el daño que nos estamos causando. Estamos haciendo un estrago, un desastre, y nuestro corazón está ciego o está endurecido. Lo más trágico de eso es que nos hace perder esa comunión íntima con el Señor. Perdemos esa frescura y esa conexión continua con Dios, ¿no? Eso se pierde a causa de estar embriagados, porque se ha vuelto arrogante para con el Señor, ¿no? Y entonces nos empezamos a burlar y todo lo que dice ahí. Dice el 29, si estás viéndolo ahí, dice, hemos oído del orgullo de Moab. Es muy orgulloso, dice en la Nueva Biblia de las Américas, de su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia y de su altivez. Ok. Dice, está hablando de los moabitas, ¿no? Pero ve conmigo rapidísimo a Romanos, aquí hay un consejo. Romanos capítulo 12, ¿se acuerdan? Ya terminó toda la sección de doctrina en Romanos capítulo 12. Y está diciendo que por las misericordias de Dios renovemos nuestros pensamientos. Pero mira el verso 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, con esa autoridad apostólica, dice, digo a cada uno de ustedes, ahí te hablan, dile al de al lado, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que nos ha dado Dios a cada uno, ¿no? Y entonces es que no pensemos más de lo que deberíamos de pensar de nosotros. Y entonces, ¿quiénes somos? Si no debemos pensar de más, ¿quiénes somos? Bueno, de entrada, pecadores, salvos por gracia, rescatados por la misericordia, la bondad de Dios. Eso somos, ¿no? ¿Y qué más somos? ¿No? ¿Qué más somos? ¿No? Al pie de la cruz, nada. Polvo orgulloso y muchas veces polvo arrogante, ¿no? Eso somos al pie de la cruz. Y a veces parecemos como embriagados porque nos hemos vuelto arrogantes, ¿no? Y entonces no podemos ser ni lo más mínimo sensibles ya a la voz de Dios. Y entonces Pablo nos dice, nadie piense más de lo que debe,
Piensen con cordura, según la gracia que Dios les ha dado. O sea, es según la gracia que Dios, o sea, por gracia estamos hoy aquí. ¿No? Y eso es pura gracia, me emociona eso. Dice, ya leímos el 22, ¿no? Ya leímos el 22. Estaba Aarón en estos días llevándonos a Eclesiastés, ¿no? Vamos a Eclesiastés un momento. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, verso 22. Aquí hay un balance, ¿no? ¿Qué dice Eclesiastés? ¿Lo puedes leer, Aarón? Aprovechando que... He visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. Porque ¿quién te hará ver lo que ha de suceder después de él? Bueno, yo recordé este versículo porque creo que hay algo distinto en gozarte de las obras que Dios te ha permitido en su gracia hacer, y otra muy distinta es el orgullo, la arrogancia y la altivez de decir, yo lo hice. Pero hay un balance entre decir, gracias Señor, porque por tu gracia esto lo hemos podido ver. Bueno, continúa y verso 30 dice, yo conozco su cólera, declara el Señor, pero es inútil, sus vanas jactancias, nada consiguen, por tanto, gemiré por Moab. Mira, esta expresión me encantó. Dios, o sea, a ver, ellos no son israelitas, no son judíos, no son parte de las 12 tribus, de alguna manera, y entonces dices, ¿a Dios no le importa? No, sí le importa. Claro que sí. Ve el verso 31. Por tanto, se está viendo la inutilidad de ellos y dice, por tanto, gemiré por Moab. Sí, por todo Moab clamaré, sollozaré por los hombres de Kir Ares, ¿no? Verso 32. Más que el llanto por Hazer, lloraré por ti, viña de Sifma, ¿no? Y entonces, en esta versión poética hay un dolor en el corazón de Dios por la jactancia, por la arrogancia y por la dureza del corazón. Dios, mira, al final del 33, y si hay gritos, no serán gritos de júbilo. Está fuerte, ¿no? Verso 35, y haré desaparecer de Moab, declara el Señor, al que ofrece sacrificios en lugar alto y al que quema incienso a sus dioses. Entonces, dos cosas que les llevaron a ese juicio, arrogancia e idolatría. Están ligadas. El orgullo y la idolatría. Y ambas, si pudiéramos profundizar, tienen que ver con los actos más perversos de ocultismo. Arrogancia, que lo podemos ver muy simple, e idolatría, ¿no? Tienen que ver realmente con el mismo diablo. Es ocultismo puro. ¿Qué dice el 36? Sorpréndete nuevamente. Por tanto, mi corazón gime por Moab como una flauta. Mi corazón gime también como una flauta por los hombres de... O sea, dolor por lo que estaba pasando. Al final del 37, no, de ahí del 38, todo es lamentación. Dice ahí, declara el Señor en el 38, ¿no? En el 39, cómo ha sido destrozada, cómo ha gemido, cómo ha vuelto la espada. Moab avergonzada. Moab será, pues, objeto de burla y terror para todos los que le rodean. ¿Por qué? Porque así dice el Señor. Dice ahí la segunda parte del verso 41. Será el corazón de los valientes de Moab en aquel día como una mujer de parto, ¿no? Y eso nos vuelve a hablar de dolor. Lo repite esta expresión poética en varios lugares.
verso 42, y ahí ya dice, ok, qué ilustración tan extraña. Verso 42, al final, ¿qué dice? Porque se engrandeció contra el Señor. ¿Vuelves a ver soberbia? ¿No? Se engrandeció contra el Señor. 46, hay de ti Moab, ha perecido el pueblo de Quemos, ahí está su Dios, ¿no? Al que adoraban. Verso 47, pero restauraré. Dime si no es otra vez al final de esto un verso de gracia. Pero restauraré el bienestar de Moab en los postreros días, declara el Señor. ¡Wow! Otra vez dice, si son moabitas. Y son palabras de gracia, ¿no? Y cómo Dios está tratando con ellos, pero hay gracia. Bueno, ya vamos a los amonitas. ¿Y qué crees? Que los amonitas son hijos de Lot, de la segunda hija de Lot, de ese incesto que hubo. Entonces, de la hija mayor, los moabitas, y de la hija menor, los amonitas, también son descendientes de Lot. Y bueno, este capítulo 49, que también es un poquito largo, básicamente el juicio a ellos viene porque robaron tierra a los judíos y porque adoraban a un dios llamado Moloch, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los amonitas en toda esta porción del 1 hasta el 6. Luego aparecen ahí los edomitas, que ellos son descendientes de Esaú. Esaú es el hermano de Jacob. Pablo nos dice en Romanos que amó a uno y desechó al otro. Y todos estos capítulos también nos refieren hacia la soberanía de Dios. Y luego verso 7 dice, acerca de Edom, los edomitas, así dice el Señor de los ejércitos, ¿no hay sabiduría en Temán? ¿Se ha perdido el consejo de los prudentes? ¿Se ha corrompido su sabiduría? Entonces, ¿qué vemos aquí? Otra vez, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué es lo que había ausencia en ellos? Falta de temor a Dios, falta de temor a Dios, ¿no? Falta de temor a Dios, exactamente. Pues ahí está en el verso 10. Dice, bueno, no, también en el 8. Dice, porque la ruina de Esaú, ¿lo ven ahí? ¿No? Los edomitas entonces son descendientes de Esaú. El verso 10 también menciona a Esaú, si lo estás viendo ahí. Verso 10 lo menciona. Verso 11, deja a tus huérfanos, yo los conservaré con vida, que tus viudas confíen en mí. Otra vez palabras de gracia, ¿no? En medio del juicio hacia los edomitas, ¿no? ¿Y qué nos recuerda del carácter de Dios? Y más está hablando de los huérfanos, está hablando de las viudas. Pues que tenemos un Dios justo, tenemos un Dios compasivo, tenemos un Dios misericordioso. Nuestro Dios es bondadoso, ¿lo crees? ¿No? Ahí está. Luego, verso 16. En cuanto al terror, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Wow. Tú que vives en las hendiduras de las peñas, que ocupas la cumbre del monte, aunque hagas tu nido tan alto como el águila, de allí te haré bajar, declara el Señor. ¿Por qué leí este verso? Y dices, ¿por qué estás leyendo el 16? Y a lo mejor cambia el capítulo 50. No. ¿Por qué estás leyendo a esta parte? Porque es interesante que los edomitas vivían en lo que ahora conocemos por Petra. ¿Han visto esas imágenes de Petra? Está increíble Petra y pues eran los edomitas. Y se sentían seguros en ese acantilado, ¿cómo le llamamos? En esa peña y en esos cañones, ¿no? Que están todos grabados y todo. Bueno, pues es Petra. Está describiendo poéticamente ese verso 16 a Petra. Y luego dice en el verso 17, y Edom se convertirá en objeto de horror. Todo el que pase por él se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas, ¿no? Como en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Señor, nadie habitará allí,
ni residirá en él hijo de hombre. Verso 19, viene uno que subirá como el león de la espesura del Jordán contra la pradera de verdes pastos, y en un instante lo haré huir de él, y el que sea escogido, nombraré sobre él, porque ¿quién es como yo y quién me citará a juicio? ¿Quién es el pastor que me podrá resistir? Entonces Dios está volviendo a hablar de todo lo que hará, pero dice, nos habla de la soberanía de Dios. ¿Y quién me va a decir que no haga lo que quiero hacer? Yo voy a hacerlo, ¿no? Y sabemos que Dios es sabio sin medida, ¿no? Sabio sin medida. Y mire, le voy a decir, mira Isa, pero no, miren todos cómo termina el verso 22. Edom será como el corazón de una mujer de parto, ¿no? Pues habla básicamente de dolor. Luego habla de Damasco, ¿ok? Damasco, existe todavía esa ciudad hoy en día, está no hasta Damasco, pero a las afueras de Damasco está hoy reconquistada por Israel. Después de lo del 7 de octubre, Israel ha estado avanzando sobre Siria, e Israel ha estado más allá de los altos del Golán, volviendo a recuperar todas esas tierras. De hecho, si tú te vas allá a los búnkers que hay arriba en los altos del Golán, desde ahí se puede ver la ciudad de Damasco. Desde Israel se puede apreciar la ciudad de Damasco. Zona obviamente súper peligrosísima. Sabemos que Siria estuvo casi por 2 décadas en una dictadura terrible. Cambiaron de régimen, pero no sé si está peor o mejor. No están como compacto con Estados Unidos, pero hay cierta enemistad con Israel porque Israel está protegiendo a todas las, hoy en día está protegiendo Israel a todas las poblaciones, inclusive cristianas, que están a las afueras de Damasco. Entonces todavía es una zona tremenda de guerra, esa zona de Siria. Y luego en el verso 24, fíjense al final del 4, como mujer de parto, ¿no? Y luego viene profecía sobre Cedar y Azor, verso 28, ¿no? Y volvemos a ver lo mismo. Pues ya en la parte del 34 está hablando sobre Elam, que para ese momento todavía estamos hablando proféticamente, sería parte de Persia. Persia es lo que hoy es Irán, Irán es lo que está hoy en guerra con todo lo que ya saben, que en ese entonces esta parte de Elam sería la capital del imperio donde estaría Daniel con el rey Darío. ¿Se acuerdan de Susa? Bueno, Susa es Elam, básicamente, ¿no? Vamos a cerrar esto, pero vean el verso 28. Entonces pondré mi trono en Elam, y allí destruiré al rey y a los príncipes, declara el Señor. O sea, esto me recuerda a mí este verso 38, destruyendo al rey y él poniendo su trono, que nuestro Señor es rey de reyes. No hay rey que se pueda resistir a él. Él es rey de reyes y señor de señores. Verso 39. Pero sucederá en los postreros días. Ahí cerramos y mira qué emoción hay en eso. Pero sucederá en los postreros días, otra vez, palabras de gracia, que restauraré el bienestar del Elam, declara el Señor. Entonces también gracia para los elamitas. Pero dices, ok, ¿cuándo va a ser eso? En los postreros días, ¿no? ¿Alguien sabe cuándo comenzaron los postreros días? Cuando llegó Jesús, en los tiempos de la iglesia primitiva, ¿no? Eso no ahora, es desde que se empezó a escribir el Nuevo Testamento, en la pausa profética que conocemos como la etapa de la gracia, la etapa de la iglesia. Entonces acompáñame a Hechos, ahí vamos a cerrar. En Hechos capítulo 2, Hechos 2.
¿Se acuerdan lo que pasa en Hechos 2? La venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia, ¿sí? Miren el verso 9, y todos hablando en lenguas, ¿no? Y dice verso 9, partos, medos y... ¡Wow! Ahí están los elamitas. Y yo, ¿qué dijo? Pero sucederán los postreros días que restauraré el bienestar del Lam. Y ahí están, hay elamitas en ese momento que están siendo tocados por el Espíritu Santo. Verso 11, si sigues ahí en Hechos 2, cretenses y árabes los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. ¡Wow! ¿No? Entonces, ¿qué estaban hablando? De las maravillas de Dios. Y aunque Dios trató en juicio con todas esas naciones, veo en todo el mensaje siempre la gracia del Señor. Próxima semana vamos a hablar sobre el juicio ahora a los que estaban en ese momento siendo el brazo fuerte del Señor, que eran los babilonios, ¿no? Y ya estamos como a 2 semanas de empezar a cantar de los cantares. No sé. Ok, Señor, gracias, Padre. Gracias por tu preciosa palabra. Y, Señor, examínanos, Señor, y examina nuestro corazón. Padre, porque no queremos ser hallados idólatras ni arrogantes. Y sin embargo, tú sabes la verdad, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Tú sabes la verdad, que a veces tenemos muy seguido un concepto más alto que el que deberíamos de tener de nosotros mismos, Señor. Y que la realidad, Señor, es que no somos nada, Señor. No somos nada, Señor, y no es una expresión de falsa humildad, Señor, sino una realidad evidente, Señor, que abruma nuestras vidas y nuestros corazones. Cuando vemos claramente a través de tu palabra, no somos nada, Señor, y tú, solo tú, eres digno de gloria, de alabanza y de adoración. Entonces no nos queremos ir de aquí, Señor, esta noche, sin pedirte perdón, Señor, por nuestra arrogancia y, Señor, por esos quizá ídolos que hemos permitido en nuestro corazón y que hemos dejado esos altares en nuestro corazón, Señor, y que nos estorban, Dios. Entonces perdónanos, lávanos, restáuranos y déjanos conocerte más y mejor, Señor. Ese Dios bondadoso, ese Dios paciente, Señor, que aún trata con nosotros y trata con nuestro pecado en nuestra paciencia, en tu paciencia, Señor. Y gracias porque en Cristo, Señor, tú has tratado con toda nuestra maldad, Señor. Y hoy podemos cantar con nuestros labios de tu gracia y de tu misericordia. Eres digno de alabanza, precioso y glorioso Salvador. Tú eres Jehová de los ejércitos. Amén.